propios partidarios, usándoles la identidad para hacerlos aparecer como aportantes, cuando hoy, fíjese, recién lo veíamos, hasta el propio intendente de Mar del Plata, de Cambiemos, Carlos Arroyo, salió a denunciar que él aparecía aportando 50.000 pesos cuando no aportó. El ejemplo del viernes que tuvimos aquí, el ex candidato a intendente de Ituzaingó, que contó todo el modus operandi, algo que una vez que se reactive Darío Villarruel, tema tribunales, suponemos que va a empezar a moverse, porque ya las denuncias son muchísimas, ¿no? ¿Cómo se irá a mover el tema de la campaña del 2015? Porque hasta esta hora, hasta este momento es todo 2017, ¿no? Claro. Nosotros estamos revelando muchos testimonios de la campaña del 2015. Exactamente, creo que después de la feria se va a agregar a la justicia todo lo que está surgiendo de la campaña de 2015. Respecto de la causa de Sebastián Casanelo, que se fue de feria judicial una semana, vuelve la semana que viene, obviamente ya hay 50 personas citadas que aparecen como aportantes y que no aportaron. También se va a activar el tema de la afiliación al PRO. Recordemos que los delitos son muy graves, más allá de lo ético, de lo moral, de lo terrible que es esto. Es falsificación de documento público, esto es la ficha de afiliación, y el tema de lavado de dinero. Concretamente, ya saben en tribunales que el modus operandi era este. Alguien aportaba un montón de plata, una bolsa, devolvé la bolsa, traían la platita y decían, yo no quiero figurar. Y entonces, ¿qué hacemos? Agarrar el padrón, pedí al ANSES, agarrar los planes sociales y le vamos poniendo y dividimos exactamente para que la suma cierre cuánto le corresponde a cada uno. Por eso hay muchos 50.000, muchos 38.000 y muchos 16.000. Y también hay menos de 1.000. Era el cambio chico que quedaba para distribuir entre aportantes truchos. Así es. Bueno, esta noche y ya nos acompaña, enseguida va a estar hablando con nosotros Pablo Delía, ex candidato a intendente de Saladillo en la provincia de Buenos Aires, con la misma temática, ¿no? Él nos va a contar en su caso qué fue lo que pasó. Pero ya vamos a volver con ese tema. Estuvimos hablando recién, vamos a seguir hablando ahora del ajuste que se viene. Mire las declaraciones al diario La Nación de Andrés Ibarra, alguien del núcleo PRO, núcleo Mauricio Macri, ministro de Modernización. La verdad, Andrés Ibarra dice, el presidente va a ser reelegido, la gente nos va a acompañar. Se van a dar cuenta que hay un camino de sacrificio que para mucha gente es una cagada, que le significa un esfuerzo tremendo, pero no hay ninguna duda de que es el camino de salida. La gente se banca, quizás no pasarla tan bien. Yo digo, la verdad que hay que tener cara, ¿eh? Qué joda, ¿eh? Hay que tener cara, hay que ser realmente muy cara rota y no haber pasado necesidades en la vida, como no pasa ningún funcionario del PRO y del gobierno, para en medio de semejante angustia, de las penurias que sufren los jubilados, los pequeña y mediana industria, decir así muy suelto de cuerpo y en ese tono que te naturaliza todo el PRO, que se van a dar cuenta que hay un camino de sacrificio, que para mucha gente es una cagada, que le significa un esfuerzo tremendo, pero no hay ninguna duda de que es el camino de salida. La gente se banca quizá no pasarla tan bien, yo me pregunto hasta qué punto, por ejemplo, este camino de sacrificio lo pueden hacer los jubilados, Miguel, ¿no? Estaba pensando exactamente eso, ¿no? Ajustar de la manera que se ajusta a gente que no tiene otro recurso que no sea su jubilación, porque se ha perdido toda capacidad física para desarrollar el trabajo, realmente es de una hipocresía y de un cinismo tremendo suponer que realmente la gente tenga que padecer estas penurias para estar mejor. Y el camino del sacrificio, nuevamente que te hablan, el sacrificio que tenés que hacer para llegar, será, no sé, a la tierra prometida. Andrés Haciaín, ¿a dónde llegaremos tras este sacrificio, no? Sí, es como una
una idea casi religiosa, ¿no? Que se repite, claro, de aquel hay que pasar el invierno de tiempos de Alzogaray hasta este sacrificio para ir hacia la única salida. Hay una especie de idea mesiánica donde el sufrimiento en cierta forma nos va a permitir la redención en un paraíso que nunca llega. Pero creo que esta cuestión mesiánica es muy cómodo decirlo cuando vos estás sentado en un cómodo sillón y ganando un alto sueldo y el sacrificio lo hacen los otros, ¿no? Porque eso es la realidad que pasa. Exigen el sacrificio de los que menos tienen, ajustan a distintos sectores económicos, pero bueno, los sectores que lo piden siempre son los sectores de más alto ingreso de la Argentina. Hoy tenemos un gobierno... Además, Gustavo, déjame agregar algo. En lo que leímos recién, ya proclama a Macri como candidato a presidente. Qué mal momento eligió, ¿no? Es decir, es como una cosa de loco, porque esto lo mira mucha gente que votó a este gobierno con expectativa. Y la verdad, escuchar a alguien que habla de esta manera después 2 años, 7 meses y 6 días de gobierno, obviamente va a mirar para otro lado en otra oportunidad, ¿no? Creo que tiene que ver el anunciar a Macri y tratar de generar una sensación de que hay posibilidad de otro mandato de Macri. Tiene que ver también con, me parece, parte de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Porque yo creo que desde afuera lo que ven es que también si no hay una viabilidad política de continuar con este programa, no hay un respaldo social y político, muchos sectores económicos internacionales van a dejar de darle la mano, podemos decir, totalmente, y sostener la actual gestión. Es como un reaseguro para seguir cumpliendo a rajatabla con este plan, ¿no? Bueno, ahora seguimos también con Delfina Rossi, que nos acompaña esta noche, pero fíjese, ¿no? Tal vez para estos ministros que tan alejados de la realidad están, cómo están golpeando, cómo los números de la pobreza se van notando día a día, sobre todo en el conurbano bonaerense, ¿no? Nuevas cifras del Observatorio Social de la Universidad Católica Argentina, ¿no? El 54,2% de los niños son pobres. Una cifra altísima realmente. 63,7% de los chicos padece déficit de vivienda. Agrava las consecuencias de la pobreza, sobre todo, ¿no? El 37,7% de los chicos en estado de pobreza depende para comer de un comedor escolar. Este es un dato revelador. Por eso te hemos mostrado a veces cómo ahora, sábados y domingos, aquí en la ciudad de Buenos Aires, se organizan ollas populares porque muchas casas, muchas familias, si no van a la escuela sábado y domingo, no tienen un plato de comida caliente para la mesa, ¿no? Y este es un dato revelador. Y el 62,4% de los chicos no tiene obra social, mutual o prepaga. Por eso es tan importante el hospital público, el servicio de salud, que el Estado tiene que garantizarnos a todos la salud básica indispensable. Estos son los números de la realidad. Estos son los números que duelen. Estos son los números, consecuencia del modelo económico de Cambiemos. De Mauricio Macri, de la Unión Cívica Radical en Cambiemos, de Lari y de Elisa Carrió en Cambiemos. Porque enseguida si no se empiezan a hacer los distraídos. Gerardo Morales dice, mire, yo no me había dado cuenta que iba a ser tan duro y por este camino no es viable. Pero este es el plan económico, el modelo que Cambiemos ha elegido para este tiempo de la República Argentina. Y estos son los números que duelen, estos son los números de la realidad. Estos son los números de la realidad. Frente a estos números, ¿qué pueden hablarte después de camino de sacrificio, de llegar a la tierra prometida? Con estos índices, cuando golpea la pobreza para un elemento que debemos cuidar como oro, que es nuestra niñez, ¿qué vamos a esperar del futuro si estamos mal alimentando a chicos? Si hay chicos que viven en condiciones de no tener una vivienda digna,
que no tienen un mínimo servicio de salud, con todo lo que eso significa. Y después le hablan de camino de sacrificio, del próximo semestre, cuando los chicos no saben cómo van a llegar a la edad de la adolescencia, cuando hoy que lo indispensable es que se alimenten bien, que tengan condiciones de vida digna para crecer y desarrollarse dignamente, para ser realmente potables en el futuro. ¿Qué país puede tener destino frente a estos números? A ver, seamos sinceros, por favor, dejemos la hipocresía de lado, empecemos a fijarnos en estas cuestiones, que son las más duras. ¿Qué vienen a hablar después de caminos de sacrificios? Cuando cada vez se profundiza más la pobreza en nuestro país. ¿Cuál es? Cuando el propio fondo está diciendo, y miren, no van a crecer lo que preveíamos. ¿Sabe qué? No va a crecer nada la Argentina este año. Y encima te piden más sacrificio. Por eso yo siempre digo, hay que estar muy atentos también a los que acompañan desde la oposición este camino de sacrificio. Hay que ver quiénes se reúnen con Christine Lagarde ahora cuando lleguen a la Argentina. Porque hay que ver muy bien, hay que individualizar muy bien en la Argentina de hoy quiénes son los verdaderos autores, ya lo sabemos, que es el gobierno de Mauricio Macri. Los corresponsables también, pero quiénes están dispuestos a seguir siendo rueda de auxilio del actual modelo económico. Bien, dos temas que no son menores. Lo que pasó con Fly Bondi en Puerto Iguazú una vez más, ¿no? Venimos denunciando mucho desde que comenzó esta aerolínea y ahora pasa esto, ¿no? En Puerto Iguazú. Un avión, ahí están las huellas, ¿no? Intentaba despegar, que no lo pudo hacer, y fíjense las averías que muestra, digamos, en la panza del avión. En pleno carreteo, la cola se cayó y raspó contra el piso, obligó al piloto a abortar la maniobra de despegue y volver a la plataforma y cancelar el vuelo. Recién esta mañana los pasajeros pudieron abordar. La empresa dice, no sabemos qué pasó, vamos a investigar. Pudo haber pasado cualquier cosa, entre ellos que esté mal cargado el avión. Y esto es parte de la temas de seguridad que decía el piloto del avión de Aerolíneas, claro, en pleno vuelo, pero ¿no? Decía Pablo Viró hoy en el diario que los aviones, que es raro que esto pase, porque no lo hemos visto con un avión de Aerolíneas, que tienen sensores especiales para detectar y que en este caso ahí quedó, esta es la imagen. Es que uno de los grandes problemas es que la empresa... Y que no era un problema de sobrecarga como trataron de decir, no. Por eso, uno de los problemas es que la empresa no tiene personal propio, subcontrata, por ejemplo, la carga del avión, y eso hace que se pierdan normas de calidad. La empresa no sabe quién le cargó el avión y cómo se lo cargó. Cosas que no pasan en aerolíneas formales como Aerolíneas Argentinas, que tiene su propio plantel de trabajadores y que claramente es responsable de que poner un avión en condiciones antes de despegar. Recordemos que no es la primera denuncia, hay varias que tienen que ver con cosas menores, como que a veces no suben la maleta, que no sale el horario, que cuando llovizna a veces el avión no se sabe por qué no puede aterrizar. Bueno, un montón de cuestiones que está todo denunciado y se está todo investigando. Pablo Viró ya dijo en una oportunidad, en una nota que le hice en Radio 10, que hay que tener cuidado porque estas líneas tienen antecedentes y no vaya a ser que se caiga un avión y que muera mucha gente. Parece fuerte decirlo, pero ya Pablo Viró lo dijo en varias oportunidades y los incidentes van avanzando y poniendo en riesgo a la gente que viaja en este tipo de avión, que recordemos tienen en sus líneas retazos de relaciones de Mario Quintana. Es decir, ahí hay un señor Julián Cook, un socio suizo, y otros socios que tienen que ver con el fondo Pegasus. Pero tiene sus promotores,
porque Elisa Carrió, que está dispuesta a inmolarse ya como parte fundacional de este gobierno. Fíjese lo que publicó esta tarde, ¿no? Dice: mañana llego a Reconquista en el vuelo inaugural de Avianca. No llego. Luego voy a Misiones, Corrientes, Chaco y recorro el interior del noreste argentino. Ahora, Avianca, Fernando, hay que recordar de dónde viene, ¿no? Bueno, Avianca es una de las nuevas low cost, ¿no? Acordate que hubo conflictos con Avianca Colombia, que era la empresa madre, se quiso desligar, dijo: nosotros le vendimos la marca, estaba el grupo Sogma detrás de Avianca, durante una época fue dueño, propietario del grupo Sogma de Avianca. Cuando le dieron las licencias, la vendió. Parece que también hubo el clásico negocio de primero la potencio a la empresa dándole rutas y después vendo el capital para hacer mejor negocio. Así que una empresa que perteneció al grupo Sogma y que ahora va a debutar como low cost en el país. Bien. Pero vos fijate, Gato, Sí. que los pilotos de esta low cost no están asociados al gremio por ejemplo, de Viró. Y eso hace que se pierda un poco el rastro de las capacitaciones que tienen y de las horas de vuelo y de todo el control que tienen claramente los pilotos que sí están sindicalizados y que cumplen muy a rajatabla, muy a regla todo lo que tiene que ver con la capacitación. Un dato, mínimo. Hace un año exactamente, el juez federal Sergio Torres allanó la Secretaría General de la Presidencia, Aerolíneas Argentinas, Inspección General de Justicia y distintos organismos públicos. ¿Qué buscaba? Era determinar la venta de las empresas que favorecían o tendrían que ver con grupos vinculados a las empresas de Macri. Hay una causa penal en trámite, se cumple un año de la investigación y está stand-by. Como la del correo. Foja cero. Foja cero. Bueno, muy bien. Los trabajadores de Astilleros Río Santiago vienen denunciando desde hace tiempo que quieren vaciar la empresa, que la quieren liquidar, y desde hoy han tomado toda digamos, la sede administrativa de Astilleros Río Santiago. ¿Por qué? Porque se enteraron que en una reunión con los directivos de esta empresa, el presidente Mauricio Macri habría dicho: Astilleros Río Santiago hay que dinamitarlo. Bueno, es tremendo, no hubo durante el día de hoy ningún tipo de desmentida. Allí están los trabajadores tomando, han estado acá, mañana van a venir porque desde hace tiempo están denunciando que quieren vaciar la empresa. Fíjese, estamos hablando de una empresa que se levantó en los últimos años, que tiene reconocimiento internacional, que muchas de las cosas que podría ser una flota propia para la Argentina, reparaciones importantes, que la mano de obra calificada que tiene, incluso podría ser para potenciar nuevo ingreso de divisas, lo quieren liquidar. Y bueno, la toma de su edificio principal, de la parte administrativa por parte de todos los trabajadores, se debe a esta versión que habrían receptado del presidente frente a los directivos diciendo: habría que dinamitar Astilleros Río Santiago. Bueno, muy bien, antes de seguir con todo el tema económico, hablábamos recién también de esta denuncia que se ha hecho sobre la Oficina Anticorrupción de la controvertida Laura Alonso, y está nuestro colega Sebastián Lacunza, que durante el fin de semana lo denunciaba. ¿Cómo te va, Sebastián? Muy bien, muy bien. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una contratación de una consultora muy vinculada al PRO, es decir, fundada incluso por allegados, asesores del PRO históricamente. Dos de esos socios formaron una consultora. En diciembre de 2015, uno de los socios pasó a formar parte del gobierno. Ahora, ¿cuál es el problema con esta consultora? Primero, la consultora también ofrecía servicios de lobby. Ofrecía anticipar a empresas decisiones de gobierno. Segundo, es una contratación irregular porque contratan una consultora, pero como es difícil contratarla porque hay una serie de requisitos legales para una contratación al Estado, terminan contratando a los dueños de la consultora. Es decir, ponen a trabajar a la consultora
sea personal de la Sí. consultora, pero los que efectivamente tienen relación de dependencia son los dueños de la consultora. Ah, sí, directamente. Directamente, Ah. por 990.000 pesos anuales, ¿sí? 82.000 pesos mensuales. ¿Quiénes Entonces, son los dueños? Los nombres. si puede Sosa saber. Liprandi y Alejandro Giudice, ellos son los contratados por Laura Alonso, y el tercer integrante era un funcionario del gobierno que se llamaba Juan Gabriel Gentile, que lamentablemente falleció. Ajá. Perdóname, ¿quién es Belén Alcácer? Belén Alcácer es quien le hacía prensa a Alonso, es decir, cuando un periodista necesitaba un dato y llamaba, así fue como yo empecé la investigación, atendía a Belén Alcácer. Ahora, Belén Alcácer para los papeles del Estado no figura, porque, insisto, era una contratación subrepticia, ¿sí? Fraguada en 2 contratos con 2 personas. Esta consultora adquirió contratos con Triaca en el Ministerio de Trabajo, con Federico Pinedo sobre todo en el Senado, con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Defensa, todos para lo mismo. ¿Y es en las decir, mismas condiciones? diferentes. Por ejemplo, en el caso de Triaca lo filtró a través de un convenio con la Universidad de La Matanza, en el caso del Ministerio de Defensa con la Universidad de Buenos Aires. Es decir, evidentemente había un vínculo político, ¿sí? Porque esta consultora todo lo que hizo prácticamente lo hizo con el PRO, y había una indicación de contrátenlo. Otro capítulo es, Gato, lo que ha hecho lo que ha hecho Laura Alonso para bloquear la información. Obtener este dato de que a una consultora se le pagaba 1 millón de pesos anuales me llevó 4 meses y medio. 4 meses y medio. Ah, Ahora, no te lo lo bueno reconocían. de este tema, a ver, estamos hablando de la Oficina Anticorrupción. Ustedes entienden, ¿no? Estamos hablando de la Oficina Anticorrupción, donde se podría dar un hecho de corrupción. Tendría que ser todo transparente. ¿Cómo te va a llevar 4 meses obtener lo que, a ver? Porque si vos decís, a ver, quién es el vocero, quiénes están, me parece que es una información rápida para dar. Bueno, no que te tiene que llevar 4 meses y es un disparate. Porque uno te pregunta, ¿qué hace la Oficina Anticorrupción ahora ante estas denuncias? Bueno, que adujo en su momento que si me informaba por qué los había contratado y por qué montos, afectaba datos personales de los contratados. Es una oficina el nombre es Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción. Pareciera una Secretaría de la Opacidad, porque ningún otro organismo del Estado adujo el mismo argumento. Lo contrató Defensa, Medio Ambiente, Pinedo. Ahora nadie dijo, estoy afectando datos personales porque Claro. informo cuánto gano. ¿Y qué datos personales? Sí, se supone que es público, Lo era ¿no? ocultar los todo, voceros, los voceros de un ministerio, ¿qué datos personales? Es una excusa Son espuria, públicos, claro. ¿no? Bueno, eso fue otra de las estrategias que tenía, era esperar hasta el último momento cuando se vencía el plazo para dar la información, porque yo lo hice por instrumento legal, pedía una prórroga por 15 días. Diferentes estrategias que no hacen claramente a la transparencia. Bien, gracias Sebastián, ahora seguimos en un ratito. Está, y ya nos metemos con el tema de los aportantes que no son aportantes. Todos los días te vamos mostrando aquí un ejemplo. Digo, no los inventamos nosotros, vienen, dan, lo importante de esto, dan la cara, porque mucha gente quiere limpiar su buen honor y su nombre han estado aportando, porque muchas le dicen a los vecinos, che, así que te pusiste 50.000 pesos de tu bolsillo, ¿no? Pueblos chicos del interior de la provincia de Buenos Aires, ¿sabe lo que significa eso? Y hoy nos acompaña Pablo Delía, es ex candidato a intendente en Saladillo, ¿no? ¿Qué tal, Pablo? Buenas noches. ¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Gracias por Primero, invitarme. No, Gracias por por invitarme. favor, ¿cómo te enteraste de que aparecías aportando lo que no habías aportado? Esto a través de un medio local que recoge la información de medios nacionales, pero la información era muy escasa, así que entramos. Estos medios, como vos bien decías recién, son pueblo chico, nos conocemos ¿Cuántos todos. habitantes tiene el Saladillo? 40.000 habitantes. Encima yo soy médico en Saladillo, director de la clínica, o sea que tengo... Tenés otra relevancia social Exactamente, también, ¿no? exactamente. Y ahí, a partir de ahí, empezaron los llamados y bueno, una sorpresa porque los que primero llamaron fueron los mismos que estábamos en la lista.
Esto fue la lista de 2015. Nosotros fuimos a la interna, entramos toda gente nueva que no estábamos en política, entramos a una lista del PRO, donde nos fueron a llamar, porque en ese momento no existía el PRO en Saladillo. Nos pareció una buena idea participar en política a nivel local principalmente, y bueno, y ahora terminamos con esto. Después nosotros en 2015 con la elección directamente nos abrimos del PRO inmediatamente por un montón de cosas que no hace al tema de ahora, pero destrato, maltrato, a partir del acuerdo con el radicalismo, una serie de situaciones de falta de compromiso y falta de palabra, que termina con esto, que uno más o menos se había olvidado y todo el grupo nos habíamos olvidado, a pesar de que todos seguimos haciendo política desde nuestro lugarcito, pero fuera de lo que es Cambiemos y el PRO en particular, y nos enteramos de esto, que ya es la gota que rebasó el vaso, como quien diría, porque como también vos bien decías recién, uno quiere salvar el honor, somos gente de bien y no... En tu caso que aparecías como todos los candidatos a intendente con 50.000 pesos. 50.000 pesos, 50.000 pesos. Que hemos aportado más en tiempo, en esfuerzo, obvio, en autos, en lucro cesante de la profesión que uno va dejando, en la estafa moral de creer que esto era una cosa diferente. Gracias a Dios nos dimos cuenta rápido, y bueno, acá estamos, pero principalmente... ¿Y toda la lista tuya? Completa. Yo igualmente hablo por la mayoría, porque hay algunos con los que no pude tener contacto, entonces no quiero tampoco generalizarlo, pero te puedo asegurar que el 50% que se contactaron conmigo, ninguno aportó ni un peso. Y como bien decían recién, hay 50, 38, 2.000, 4.000, hasta una persona que falleció, inclusive también está en la lista como aportante, y a su vez esta fecha, porque yo después entré en la página de la Cámara Nacional Electoral, porque no lo podía creer, sinceramente no lo podía creer. Ya eso es una estafa a la conciencia nuestra y una estafa a la gente. Y un delito aparte, ¿no? Pero a su vez nos estafa a nosotros como la credibilidad de gente que dimos la palabra de hacer una nueva política. Y a nivel local nosotros estábamos convencidos que íbamos a hacer una nueva política. Después lo que pasa a nivel provincial o nacional escapa un poco a la posibilidad de un dirigente local. Pero nosotros estamos convencidos que íbamos a hacer una nueva política. Entonces, tener que explicar que no pusimos, que sí pusimos, que de dónde viene la plata y todo esto, la verdad, a 2 años después, y que inclusive esa fecha fue posterior a la interna que nosotros perdimos. O sea que seríamos muy generosos si hubiésemos aportado posterior a haber perdido la interna, o sea que tenemos que ser... Es decir, que hay una doble estafa ahí. Sí. Una estafa moral hacia lo que vos creías que no cumplieron, y una estafa en tu buena fe de haber usado tu nombre, tu buen nombre, para decir aportaban cuando no aportaban. Exactamente, y una estafa a la gente, a la gente que cree en esto. ¿Por qué? Porque ahora, ¿cómo convences con lo que me convenció? Me costó convencer a la gente que participó en la lista para que se metiera en política. ¿Cómo haces ahora para convencer a gente nueva que participe en política con esto? Están corriendo, ¿no? Imposible. Ahora, imposible. Un dato, y es interesante y no quiero preocupar a la gente que está en la lista, pero a ver, cuando lo citen a la justicia le va a preguntar, ¿usted figura como aportante a la campaña? ¿Usted aportó? No. ¿Me lo puede demostrar? Y van a tener problemas. Esto es lo dramático, porque si hay un delito, siempre hay dos partes. Se supone que en este caso hay una parte que no tiene nada que ver, pero los han utilizado para perfeccionar el delito. Y esto es grave y hay mucha gente que va a desfilar por tribunales y ojalá la justicia y la fiscalía apunte a los verdaderos responsables, porque si no el hilo se va a cortar por lo más delgado. Va a haber gente que dice, yo no aporté 50.000 pesos, demuéstremelo. Claro, eso no se puede demostrar. Del otro lado habrá que perseguir a los que utilizaron el nombre, la firma y utilizaron el dinero, porque acá me llegan datos que, por ejemplo, aportes truchos para Necochea usaron el nombre de todos los precandidatos del PRO en 2015. Bueno, y además eso, ojo, porque yo estaba por preguntarte eso, ¿no? En Mercedes pasó lo mismo, utilizaban al PRO, no utilizaban a la Unión Cívica Radical, que en ese momento no habían integrado Cambiemos todavía. Pero son responsables todos porque nosotros llevábamos la lista, a nosotros nos incluyeron en la lista de los 3 candidatos. Solo fuimos a la lista local, fuimos con Carrió. Eso era una maniobra originaria del PRO, que lo hacía el PRO. Sí. Yo tengo amigos... Después lo extendió a Cambiemos, ¿no? Pasó en Junín también, tengo amigos en Junín que también me llamaron, me dijeron acá también pasó, o sea... ¿Y quién era el responsable político en ese momento? Porque vos pediste alguna explicación. No en esta semana, porque estamos viendo, o sea, lo primero que hice, y gracias, agradezco nuevamente, tener la posibilidad de un medio nacional, además de los medios locales, de poder aclararlo primero a nivel público. Y la segunda cosa que vamos a hacer ahora, a una semana de que nos enteramos de esto, es pedir
vía carta documento, primero la explicación de la Cámara Nacional Electoral y después iremos a una instancia judicial y después no sé cómo terminará todo esto, nos acoplaremos a alguna instancia mayor o no, eso se verá de acuerdo a lo que pase. Estamos esperando también una llamada, yo también di una semana. Por eso te digo, ¿algún responsable político se comunicó con ustedes? No, y eso es lo que más duele también, ¿no? Porque uno dio la confianza, dio la palabra y la verdad que ocultarse así detrás del silencio, la verdad que es patético. Sinceramente es patético. Yo la verdad me siento no arrepentido de haber estado en la política, porque a nivel local estamos orgullosos de lo que hicimos, pero sí decepcionado terriblemente, estafado moralmente, y la verdad que esto nunca se vio, o sea, ni me lo imaginé tampoco. Todo el mundo, desde mi familia, mis amigos me decían, no te metas en política, no hagas esto, no hagas aquello. La mayoría de nosotros veníamos fuera de la política. Te vuelvo a repetir, mi profesión es la medicina, de la cual a partir de esa interna me dediqué de lleno a eso, que era lo que venía haciendo, y la verdad, vuelvo a repetir, ¿cómo convences ahora a gente nueva? No, eso es lo que duele también, porque, a ver, no hay que generalizar, no es bueno decir no te metas en política, no participes, en todo caso, y por eso la justicia tiene que actuar, porque la justicia tiene que sancionar, en este caso, el PRO, que hizo este modus operandi y que después lo extendió a Cambiemos, y sancionar judicial y políticamente. Pasó ya en Santa Fe. En Santa Fe acaba de pasar que no solamente a Miguel del Cel, sino a varios responsables políticos de la campaña del PRO 2011 fueron sancionados. Ahora, la ley no prevé ninguna sanción para los candidatos. Sí, prevé sanción para el partido, prevé sanción para la estructura partidaria, pero no para los candidatos. O sea, todos los legisladadores que surgieron de esas elecciones no tienen ningún inconveniente. Sí, bueno, pero también ahí no podrá haber... Sí, hay algo de la salvedad que está un poco bien la ley, porque si no en este caso seríamos responsables nosotros que no tenemos que ver en esto. O sea que la ley protege un poco la buena fe también del candidato y no es el responsable del manejo del dinero del aporte de la campaña. Porque si hubiésemos aportado nosotros, tampoco hubiésemos nosotros manejado ese dinero. O sea que acá hay responsables los que manejaron la plata. Exacto. Sí, yo quería el relato, ¿no? De lo que pasa en la Oficina Anticorrupción, el escándalo de Vidal y lo que vemos en la economía, ¿no? La estafa generalizada de este gobierno, ¿no? Porque yo creo que hay mucha gente que de buena fe lo votó a Mauricio Macri porque creía que algo distinto podía suceder. ¿Y cómo reconstruimos ahora esto de que existe una manera diferente de hacer política, que además la única herramienta de transformación del pueblo es la política, que recobrando la política podemos recobrar una economía para todos y todas? Digo, la dificultad de transitar ahora este camino, me parece, ¿no? Hay una estafa electoral. Hay una estafa, sí, la verdad que... Nosotros venimos bregando y hablando de esto, porque también esto en algún momento se tendrá que ver, cuando tanto con bombos y platillos te venden los debates, ahora hay una ley que obliga a los candidatos a debatir. ¿De qué valen los debates si en el debate el candidato te va a mentir como ocurrió en esto? Ahí tiene que haber algún tipo de condena también, porque hubo una estafa moral, una estafa electoral. No, un candidato que te prometió algo que después no cumplió. Voy a sacar el impuesto a las ganancias. Ya el FMI le dice, no toque el impuesto a las ganancias. Voy a sacar esto. Digamos, es imposible, digamos. Dijeron un montón de cosas que la verdad que no tiene poco que ver con el programa. Bueno, ni hablar de lo que hablaban de los jubilados, de cómo los iba a proteger, la cantidad de jubilados y jubiladas que los votaron y ahora dónde están parados. Miguel, ¿cuánto hace que está viniendo este programa para que ahora justamente lo que usted viene hablando hace tanto, el fondo lo esté pidiendo, ¿no? Sí, terminar con el fondo de garantía. En realidad ya hay un montón de cosas que sabemos de la política de este gobierno. Quizás lo último de lo que nos hemos enterado es el viernes de lo que se conoció como el Staff Report, que en realidad ya viene anunciado en el memorándum de entendimiento que se firmó con el Fondo Monetario Internacional. Pero quizás lo más grave es lo que no se ve, porque ayer en el diario Clarín se publicó una nota firmada por el periodista Ezequiel Brugo, donde dice que Duhovne cuenta con confía en 3 ases en la manga. Y cuando se refiere a ANSES, habla de que se piensan gastar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad 640.000 millones de pesos por año. El Fondo de Garantía de Sustentabilidad hoy cuenta con alrededor de
1.300.000, lo que significa que si se van a gastar por año, se van a gastar, en 2 años se van a gastar virtualmente el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Uno tiene que suponer que Clarín tiene buena información, sobre todo si lo pone en boca del propio ministro. Así que he de esperar que el fondo virtualmente... Usted hoy me decía temprano en la radio que está por presentar una denuncia judicial. Ya está sorteada, ¿no? La denuncia, y mañana vamos, bueno, en cuanto nos den hay que sortearla por internet y después cuando viene uno la puede presentar, supongo que será mañana. ¿En base a qué es lo que va a pedir en eso? Bueno, lo que vamos a pedir, yo no sé si recordarás, pero yo presenté un recurso de amparo contra la ley de reparación histórica. Ese recurso de amparo tuvo 1000 vicisitudes, trapisondas, hicieron de todo, hasta que en definitiva la Cámara puso en orden y ordenó que el juez de la causa dicte una nueva sentencia, o dicte una sentencia, porque en realidad nunca se dictó. Pero a su vez, también en este juego de las trapisondas, se llevó la causa Bonadío, porque quiere investigar a Basavilbaso. No sé qué tiene que ver mi causa con la de Basavilbaso, pero sirvió para que se la llevara. Doctor, por lo tanto, esto se viene demorando. Hay fotocopias. No, bueno, pero el juez le propone enviarle fotocopia certificada y Bonadío dice que no, que quiere la original, que necesita la original para... Pensará que está Cristina Fernández ahí, en esa causa. A lo mejor. No sé qué cuestión. Lo cierto es que en función de eso yo mañana voy a presentar lo que se conoce como una medida cautelar autónoma, que es que se tome la decisión urgente, habida cuenta, el informe de Clarín, el staff report, el memorándum de intención, tome una decisión urgente hasta tanto se pueda resolver esa causa, el fondo de la cuestión de esa causa. Tenemos las expectativas que uno puede tener en la realidad argentina actual. Pero yo lo que quería resaltar, porque me parece que ya todos lo sabemos, ya sabemos que las jubilaciones van a la baja, que viene el Fondo Monetario Internacional por los fondos de la Seguridad Social, también sabemos que van a consumir el Fondo de Garantía de Sustentabilidad. Quizás lo que nos falta saber cómo hacemos para parar esto. Y en realidad yo creo que los que somos jubilados, los que somos grandes, tenemos que hacer hoy la revolución de los viejos, o la revolución del amor, o como quieran llamarla, pero advertir a la sociedad que esto está pasando con nosotros hoy, pero que mucho peor va a ser lo que les va a pasar a ellos. Exacto, es el fin del sistema de reparto de las jubilaciones, ese es el tema, eliminar la ANSES, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que era el inversor de última instancia para tener una Argentina productiva. Sin trabajo no hay sistema de reparto que funcione, entonces la jubilación va a ser para los poquitos que puedan ponerlo en un fondo privado de ahorro y además el objeto de la reforma, que aparte está explícita porque la publica en los diarios, está diciendo que se va a bajar la jubilación a la mitad de lo que se cobra hoy. Y Andrés, yo me acuerdo que cuando empezamos a hablar de todo el tema del fondo, cuando Macri lo anunció, vos acá dijiste: no va a poder cumplir la Argentina con el acuerdo con el fondo. Ahora viene esta semana Christine Lagarde porque parece que viene a presionar a ver de qué forma. Hay una parte que hoy lo mostrábamos de la misma carta de la letra chica donde habla, ¿no?, de la inconveniencia que podría tener el gobierno para hacer un acuerdo político con los otros partidos por las leyes que tienen que pasar en el Congreso. Sí. ¿Ves algún riesgo todavía de esto? Sí, te acordás que yo dije, digamos, el acuerdo de por sí yo creo que es insustentable en lo económico, ¿no? En sus propias proyecciones económicas. No soy el único. El propio reporte del FMI tiene una frase que la verdad que es muy interesante. Dice en inglés, ¿no? Pero traducido dice: en este escenario, un escenario adverso, probable, dice, es importante resaltar que sigue siendo sustentable el sendero de deuda, pero no con una alta probabilidad. Fíjense qué forma rebuscada. Sí. O sea, es sustentable, pero no con una alta probabilidad. Y esto lo dice el propio reporte del FMI. ¿Qué significa eso? Que ellos mismos dicen, si las condiciones son adversas, que las condiciones adversas son las más probables, porque el escenario que pintaron en ese reporte del fondo, como el escenario que ellos encima lo llaman, la verdad, un nombre, hay dos escenarios. Uno se llama vaseline, que pareciera uno con vaselina y otro sin vaselina, ¿no? El sin vaselina es adverso. Bueno, ese es el más adverso. En el primer escenario, con vaselina, en ese escenario dicen, Argentina volvería a los mercados
de deuda, colocaría casi 15.000 millones. ¿Te lo van a tomar alguna de estas cremas que se usan? ¿Te lo van a tomar para hacer alguna propaganda? Claro, no sé, hay dos escenarios. Alguna propaganda, Bueno, eso lo dice el propio reporte del fondo. ¿En serio que lo dice? Sí, lo que pasa es que se llama Baseline, claro. que leído en castellano es vaselina. Con o sin es el escenario. Con o adverso. sin vaselina. El adverso es sin. Bueno, ese escenario, digamos, el que ellos ponen como el probable, tiene supuestos, digamos, que son heroicos. La fuga de capitales desaparece. Bueno, de repente, de un día para otro desaparece la fuga de capitales, volvemos a los mercados y colocamos fácilmente. Ese es el escenario probable. El que ellos llaman adverso es un escenario donde dicen, no, bueno, hay cierta fuga de capital, pero aparecen unos fondos raros, aparecen unos ingresos, lo llaman other inflows, incluyendo errores y comisiones, o sea, otros ingresos, que dibujan ahí de 20.000 millones de dólares por año. De hecho, se salvan y dicen, del Fondo de Garantía de Sustentabilidad no sabemos cómo vamos a contabilizar lo que vendamos ahí. Por eso ¿Viste? mismo, que dicen, bueno, vamos a ver cómo manipulamos estos números, te advierten. Cuando yo leía esa letrita de que había otros ingresos, que no se sabía de dónde venían, que iban a caer 20.000 millones de dólares, yo me preguntaba si no sería que están pensando en liquidar activos del Estado, entre eso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, para generar un ingreso extra. Bueno, en ese escenario, que es un escenario igual optimista, porque la cuenta corriente de Argentina pasa a ser superavitaria, una cosa muy poco creíble, aún así, ellos mismos dicen, es sustentable con una no muy alta probabilidad, una forma muy del año que viene, tecnocrática de decir que se van al tacho, 17. ¿no? Ahora, la inflación del año que viene. Estos números de la realidad que marcábamos recién, de la pobreza en aumento en la Argentina, lo que veíamos de los chicos en estado, los aumentos, los reportes que viene haciendo el Observatorio Social de la UCA, ¿dónde los meten? No los tienen en cuenta, digo, ¿no? No los tienen en cuenta ellos, ¿no? No es un error solo social y político, ¿no? Yo creo que realmente el programa este es un programa de función política del gobierno, yo lo dije de entrada. Fíjate vos que no solo golpea a lo que podemos decir son los sectores que el gobierno no tiene una alianza, el sindicalismo, los sectores, los empleados públicos, los jubilados, sino que a su propia base de sustentación. Claro. Le dicen, a la UIA le dicen la baja de las contribuciones, espera. A la mesa de enlace le dicen la baja de las retenciones, espera. Es muy difícil para el gobierno conseguir. Bueno, eso no lo dicen todavía. Lo de las retenciones no se anima. Pero sí está escrito en el reporte. En el reporte está escrito y claramente puesto, digamos que eso se debería. Pero además, o sea, igual termino. Por más que no le importaran los pobres, que es muy grave, y no le importara el aumento de la desigualdad, que es muy grave, sobre todo por lo que decimos, llegaron supuestamente con otro programa electoral. El tema es digo, no le alcanzan los dólares para mantener el nivel de fuga, porque el dólar hoy lo vemos estas semanas a 28, gracias a que ya se vendieron 2.000 millones de dólares del FMI en el mercado. A ese ritmo, digo, desembolsan todos los 50.000 millones. Tienen que emitir para pagar la deuda ya adquirida y no es sustentable. Con suerte con eso llegan a... Pero no solo eso, aparte, digo, agravar la pobreza de un país. O sea, hacer que la gente tenga menos plata en el bolsillo, que las empresas no puedan funcionar, caiga la inversión, caiga la producción, caiga el empleo. Que es la consecuencia obvia de un programa que dice achicar la economía nacional, que básicamente eso, hay que achicar la economía nacional. Es insustentable para lo que ellos quieren, ellos quieren mejorar las cuentas públicas. Va a caer la actividad, va a caer la recaudación, va a haber mucha gente en la pobreza que hay que asistir para evitar un estallido social, porque vos el tipo que tenía un trabajo en el sector privado, que ahora cierra la empresa, y lo despiden, después tenés que darle un programa social o algo, porque si no esa persona, digamos, no puede vivir para contener situación social. O sea, las cuentas públicas no van a mejorar. Sebastián, vos que tenés buena información política también, ¿cómo les está golpeando internamente a Cambiemos? Por ejemplo, las denuncias que, salvo este canal, el sitio El Destape, es una cerrazón informativa, que el tema no existe, cuando ya tenés una causa judicial armada y cuando tenés a los propios testimonios todos los días hablando de este tema. Digo, este tema, las denuncias de corrupción que empiezan a azotar el gobierno, los problemas económicos que repercuten, ¿cómo está adentro de la alianza Cambiemos todo este tema? Ese esquema hasta ahora la verdad que le funcionó, digamos, ¿no? El cero debate, la Unión Cívica Radical en los papeles es un partido que debería tener otra agenda y la verdad es que no la tiene. Muy cada tanto alguno dice algo y se resuelve con una cena y con algún escarmiento de Carrió y ahí se liquida todo. Es un punto de inflexión. Ellos
en un primer momento dijeron revolución de la alegría, arreglamos un par de cuentas y vamos para adelante, y han transitado 2 años con solamente dándole entrevistas, no digamos solamente, pero en gran medida a los medios afines. Laura Alonso es un caso ejemplar en ese sentido. Laura Alonso no admite preguntas elementales que debe dar un funcionario de respuesta al público, una funcionaria que se dedica a la transparencia. Claro. Solo da entrevistas que terminan siendo centros. Ahora... Sí, el otro día llamaba la atención. En el medio de la irrupción de estos aportantes no aportantes, participó de una entrevista donde no le hubo una pregunta sobre un tema que tendría que estar aflorando a la Oficina Anticorrupción, de decir, vamos a empezar a investigar por motus propios. No la hay. Sí, se despierta un interrogante, sí, lo que hasta ahora funcionó, va a funcionar de ahora en más, porque estamos viendo en esta mesa que el discurso ahora... hace ya 3 o 4 meses o un semestre, dejó de ser revolución de la alegría y es sacrificio, que lo decía el ministro Ibarra, ¿no? Y la verdad, algo de eso hay. Es cierto que hay un porcentaje importante de la gente, no dejemos de tener de vista lo siguiente. Las encuestas están dando que este gobierno hoy tiene intención de voto primaria del orden del 35%, ¿sí? Con 15% de indecisos. Esto que te digo es más o menos un promedio. Si este es el escenario, si congeláramos este escenario para octubre del año que viene, que nadie lo podría garantizar, es un muy buen escenario para el gobierno. Obvio, por supuesto. Es lo que yo siempre Porque con digo, un peronismo dividido, exacto, hasta puede llegar a ganar hasta en primera vuelta. Sí. No por nada se habla de adelantar las elecciones, ¿no? Porque la previsión económica es que este escenario no va a estar congelado. Igual que no va a llegar a octubre. Es de deterioro permanente en la situación económica y social. Claro. Creo que la perspectiva de acá a Lo un dicen, año... sí. Lo dicen muchos economistas de su propio palo, lo dice el FMI de alguna manera. Es sin duda un escenario difícil. Lo que pasa es que también hay una pelota en el campo opositor. Digo, ¿Cuál es la oferta superadora de la oposición? Hay mucha responsabilidad en la dirigencia opositora. A ver, se enojan conmigo muchos televidentes cuando yo repito aquí que hay una ausencia de conducción política. Está claro en la oposición. Es así, les guste o no, esto no es un deseo de... Es un dato de la realidad, lo vemos en la encuesta. Cambiemos tiene un 30, un 35% muy sólido, muy sólido. Vos le podés decir, estás peor, mal, todo lo demás. Tienen ese 30-35% muy sólido. Por eso hay en la dirigencia opositora una responsabilidad que, como yo siempre digo... ¿Pero cuál es la oposición, Gustavo? Bueno... ¿Es el kirchnerismo? ¿Es Pichetto? Porque hay algunos que quieren desde la oposición acompañar a Macri. Bueno, eso está complicado. La parte más sustanciosa de esa... de ese apoyo al gobierno estaba justamente en las personas mayores. Sí. Y sigue siendo así. Sigue siendo así. Por eso yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo en transmitir estas cuestiones, que la gente entienda, porque así como dijimos que iba a pasar, que se iban a gastar el Fondo Monetario Internacional, hoy podemos decir que nos vamos a quedar sin sistema de seguridad social, que vamos a un régimen de capitalización de nuevo. Por ahí el jubilado que oye dice, a mí que me importa porque yo estoy jubilado, pero a su hijo le importa y a su nieto le importa, y esto va a pasar, es inevitable. Entonces tiene que hacerlo pensando en lo propio, pero también pensando en lo que viene atrás. Uno no puede ser tan insolidario de decir, mientras yo ya tenga mi solución o mi cuestión resuelta, los que vengan atrás que se embromen. Por eso yo creo que hay que hacer una gran docencia en esto, hay que transmitir estas cuestiones fuertemente para que la gente sepa que se le está cayendo la jubilación, que se va a quedar 5 millones de argentinos sin jubilación en los años que vienen, y que obviamente... Si ganan las elecciones el actual gobierno, el año que viene la reforma no la para nadie. Pero aparte, doctor, de explicar, también hay que hacer un esfuerzo de una presentación política alternativa atractiva, porque si se repiten algunos nombres que ya están muy desgastados para la opinión pública, el escenario es ideal para el gobierno, con algunos nombres que insisten en aparecer. Entonces, ¿cuál es la receta, la oferta, la propuesta, el debate que propone
un sector de la oposición para resolver estos problemas, para resolver la restricción de dólares, ¿sí? Que no la pudo resolver el gobierno anterior. Sí. Si puedo hablar que estamos por parte peor, de la estamos peor. Sí, un minuto. Que sí, me siento un poquito, interpelada quizás por portación de apellido simplemente, pero digo, me parece que... No es así, no, me parece que sí que hay una parte de la oposición que responsablemente pidió que se debata esto en la Cámara de Diputados, que votó en contra no solo a la última reforma, sino a la reparación histórica, digo, que votó en contra. Yo coincido que aunque quizás eso que vemos hoy representándonos no es suficiente para ganar en el 2019 y que es importante que ciudadanos como los que están aquí presentes, que quieren otra forma de hacer política, sean incluidos en un proyecto nacional más amplio y diverso. Ahora, que las propuestas políticas están... Digo, nosotros lo venimos diciendo, había una alternativa de no ir al Fondo Monetario, era empezar a controlar los movimientos de capitales, retenciones y recuperación del poder adquisitivo para recuperar el mercado interno. Sabemos cuáles son las soluciones y claramente no es un sendo de sacrificio para la población argentina. Bueno, gracias Delfina, esto lo seguimos debatiendo, es muy interesante, gracias a todos, gracias Andrés como siempre, gracias Sebastián, gracias Pablo, gracias por dar la cara y dar tu testimonio. Miguel, un abrazo y gracias. Compañeros, hasta mañana. Pausa, ya volvemos.